San Antonio Juanacaxtle fue la tierra fértil para que Guillermo Rodríguez se enamorara de las plantas. Hoy, Memo es una referencia en Jalisco y México en las orquídeas. Fue secretario de la Asociación Jalisciense de Orquideología, ha participado en la publicación de libros y es organizador del Festival Flores y Colores de México. Esta es su historia, narrada a la cascada, para la nueva sección Identidades. Yo nací en el barrio de San Andrés, en Guadalajara. A los 4 meses de nacido, llego a San Antonio Juanacaxtle a vivir. Nos cambiamos, mi papá y mi mamá decidieron que viviéramos en el rancho. Ya habían comprado un terreno años atrás, entonces deciden, y yo tenía 4 meses de nacido cuando nos fuimos a vivir a San Antonio Juanacaxtle. Mi papá quería que creciéramos con más tranquilidad, más como él tuvo su infancia en un rancho también, entonces quería que viviéramos de esa forma más tranquilo, más limpio, más pues más natural, se puede decir, ¿no? O sea, ya para esos años Guadalajara ya mucha gente, muchos vehículos, todo. Entonces no había oportunidad de convivir con la naturaleza como a él le tocó vivir, ¿no? Yo creo que desde toda la vida, de una forma natural en el rancho, desde sembrar maíz, milpa, calabazas, pepino, rábanos, todo eso. Es algo natural que tienes cuando vives en un rancho, el tener plantas. Entonces cuando yo crecí, la casa era como entre casa y huerta. Entonces era una forma muy natural para mí las plantas, ¿no? En general. Empecé con la Loelia autumnalis, o Loelia autumnalis, que tenemos en Juanacatlán, esta especie. Pero en el rancho había 4 familias, sobre todo doña Florentina, que tenía plantas gigantescas que tenían 80 años en los mezquites. Entonces fue una planta que fue la primera que tuve en mi colección. Yo he de haber tenido 7, 8 años máximo. Y de ahí se derivó de que mi hermana Rebeca, ella viajaba mucho a la sierra con los bucholes, a la misión de Santa Clara, y me trajo plantas de Loelia, pero especiosa, que se da en mayo. Las orquídeas son una maravilla, ver lo que tenemos, las formas, colores, tamaños. Hay orquídeas que tienen 1 milímetro de diámetro las flores, y la más grande creo que tiene 27 centímetros de diámetro. Entonces, de ahí parte lo maravilloso de las orquídeas, es de sus formas, ¿no? No es una forma común. Las orquídeas no tienen pistilos, no tienen estambres, sino tienen una fusión. Nomás tienen 3 pétalos y 3 sépalos. Pueden vivir en una piedra, pueden vivir en un árbol, pueden vivir en tierra. Diferentes formas de vida, ¿no? Hay más de 35,000 especies y más de 150,000 híbridos. Entonces a mí me tocó conocer una especie representativa aparte de nuestro país, que es maravillosa, que aparte siempre en la casa nos ha gustado tener animales, plantas y demás, ¿no? De niños teníamos una colección de insectos disecados, aves disecadas, decíamos que eran bonsáis, los copales, los que crecen entre las piedras, que crecen chaparritos, los juntábamos para... O sea, todos en la casa siempre han tenido plantas, ¿no? Entonces empecé a investigar. Las monografías, ¿te acuerdas que te prende la escuela? Un día pregunté y hay una de orquídea, que es una catleya, como la flor morada que tenemos acá atrás. Entonces empecé a coleccionar todo lo que fuera de orquídeas. Que fue en el 92, fueron los 450 años de Guadalajara, se abre el orquidiario de Guadalajara. El que está en Agua Azul. Y mi hermana Rebeca me trae la inauguración. Entonces empiezo a convivir con gente de las orquídeas, empiezo a convivir, y a los 14 años entro a la Asociación Jalisciense de Orquideología. Me fui a la Ciudad de México 3 años a vivir. Cuando tenía 21 años, me voy y ahí conozco a casi toda la generación de fundadores que todavía vivían de la Asociación Mexicana de Orquideología, que ya tiene 53 años de fundada, y empiezo a hacer una relación ya formal con la Asociación Mexicana y con la Asociación Jalisciense. Entonces en 3 años pues me afiancé más en las orquídeas allá en México,
me volví socio. Entonces, pues cada día más. En México hago un invernadero donde vivía, me regreso a Guadalajara y lo único que me traigo son mis orquídeas. Entonces, con el tiempo, regresando a Guadalajara, para esa época ya se había empezado a hacer el libro La Orquideoflora Mexiquense, que fue un proyecto que le dieron a Denis Chensko Fávila, y yo le empecé a ayudar a las colectas de muestras de herbario. Entonces nos publica la American Orchid Society en el 2005 ese reportaje. Entonces ahí empiezo a separar un poco lo que es nomás el coleccionar con empezar a trabajar un poquito más. Digo, yo no soy taxónomo ni biólogo, pero pues a mis 22 años logro salir en un reportaje internacional, entonces eso me da un salto diferente, ¿no? Me empiezan a voltear diferente. Aparte es muy divertido porque toda la gente de la Asociación Mexicana de Orquideología, pues todos de la Ciudad de México, y llega un tapatío o un juanacatlense y desmadroso, entonces pues me veían así como raro, como extraño, porque siempre andaba brincando y preguntando, y siempre preguntando, ¿no? Y pues bueno, me regreso. En el 2010 se publica este libro, que yo ya no ayudé a terminarlo, nomás fue en el principio, y también me dan créditos dentro del libro La Orquideoflora Mexiquense. Se publica para el 2010, para el Bicentenario, en el Estado de México, y es uno de los libros más importantes que tenemos en México. Entonces ahí empiezo a trabajar más, hasta que un día decido dejar todo y dedicarme a las orquídeas. Pero antes de dejar mis trabajos anteriores, yo ya empecé a participar en eventos, no como negocio, sino como participante en la organización por medio de la asociación, ayudas a hacer los montajes de exposición, ayudar a los montajes de los vendedores y demás. Y empiezas a ver la forma te das cuenta que en un momento, de un momento a otro, tu vida ya había cambiado, ¿no? Y así empezamos. Y empezamos con un pequeño evento. El primer evento formal fue en Plaza Arboledas. Y nos fue sensacional. Después hicimos un evento en una casa histórica del centro de Guadalajara. Y nos fue muy bien. Nos conectamos con el Parque Agua Azul y se hace el primer evento formal de Flores y Colores de México en el Agua Azul hace casi 8 años ya. Y éramos 10 vendedores. Es esto, y hemos estado hasta 75 vendedores de 14 estados de la República. Pero ya no nomás exclusivamente orquídeas, sino que cactáceas, plantas africanas, suculentas, plantas de colección. Flores y Colores de México es un festival dedicado a las plantas de México, sobre todo a las plantas de México. Flores y Colores de México abarca desde un puño de tierra, un puño de polvo de coco, pasando por macetas de barro, de plástico, de madera, pasando por todos los fertilizantes que te puedes imaginar, fungicidas, bactericidas, sistemas de riego, por todo, hasta llegar a una planta de 10 pesos hasta una de 15,000. Aquí en este momento te puedes encontrar una planta de 10 pesos o una de 15,000 pesos. Pero depende el género, la especie, la variación y demás, ¿no? A los 20 años fui secretario de la Asociación Jalisciense de Orquideología. Después fui director de exposiciones y acabo de dejar hace un año la presidencia de la Asociación Jalisciense de Orquideología. Estuve 4 años y medio como presidente de la Asociación Jalisciense de Orquideología. Yo creo que cuando te das cuenta que ya tienes muchísimas plantas, dices, ¿qué hago con ellas? Me gusta esta planta, pero tengo 20 iguales porque me gusta. ¿Qué hago? Ya no tengo espacio, quiero más. Entonces empiezo a vender. Y muchos de los que están aquí empezaron así, coleccionando, y ahora son empresas muy grandes. Si a mí me preguntan de dónde eres, San Antonio Juanacaxtla, completamente. Yo les digo, quítale el celular al niño y dale una planta. Es algo, cuando un niño empieza a entender lo que es cuidar un ser vivo, le cambia la vida. Tenemos un clima excepcional. Bueno, yo crecí muy bien. Nos íbamos de cacería, a los conejos, a los tlacuaches, a los tordos, todo eso.
explorar. Por ejemplo, tú ubicas la Sopilota. Sí. Yo me escapé junto con mi grupo de amigos del colegio. Y imagínate, en aquellos años cruzar el río, es que era tan natural. ¿Qué me gusta de San Antonio? Las barrancas. Mira, hasta se me enchinó el cuero. ¿Te acuerdas de las huertas de mangos? Era una exquisitez, era una maravilla ir a los mangos. Me acuerdo que íbamos a la huerta de Don Catarino. ¿Qué otra cosa? Los elotes siempre. Yo les digo, las zorrascas no son como los elotes que te venden ahí en la calle, no. Acá cortabas la milpa completa, tenías tu lumbrada y desde afuera con la caña ibas moviendo el elote. Cuando lo sacabas ya estaba cocido en su vapor. Entonces separabas brasas y ya lo asabas, ¿no? Por ejemplo, eso, los mezquites. Casi nadie come mezquite ya. Los guamúchiles, los nopales. Es que en el rancho tienes todo. Tienes todo, todo, todo. Y si hacía falta algo, Guadalajara estaba a media hora en coche porque no había tráfico. Mira, muchos ni las vas a ver, porque a veces ni las pizzas no las ves, porque hay muchas terrestres. Yo tengo catalogadas casi 30 especies para el municipio. A nivel nacional, las orquídeas se enfrascaron en una tonta burbuja de cristal que ya se está quebrando. Porque decían, es que las orquídeas son para gente rica, para gente de clase alta, para gente de buen gusto. No, es una mentira. Y empiezan a elevar de una forma los precios y las hacen de un estatus que a fin de cuentas es humo. O sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque las orquídeas realmente las tenemos la gente común, la gente de rancho, porque somos los que vivimos donde viven ellas. Yo, si hubiera sido por estatus, pues nunca hubiera tenido orquídeas, ¿no? Si hubiera sido por dinero. Un pata colorada. Ah, eso lo quitamos, ¿eh? ¿Cuánto es? Les da coraje cuando digo pata colorada. ¿Sí? Sí, hay gente que se enoja. Me parece bonito.